Analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres Comunistas. Un saludo afectuoso a todos quienes nos están escuchando en vivo cada martes desde las 3 de la tarde. También a quienes lo hacen en la retransmisión el día sábado a la 1 y, por supuesto, las modalidades de podcast que tiene este programa. Estamos aquí ya en el estudio en vivo con Claudia Pascual. Claudia, bienvenida a Mujeres Comunistas. Muchas gracias, Simone. Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan. Vamos a estar conversando hoy día, Claudia, sobre educación, un tema no menor, yo sé que bien complejo. Vamos a hacer el esfuerzo ahí por puntualizar en algunos enfoques. Quería preguntarte al tiro a ver qué me puedes decir de este polémico ejercicio en el libro de historia, ¿cierto?, para sexto básico, en donde se invita a hacer una evaluación positiva de la dictadura militar. Bueno, yo creo que es lamentable que, en primer lugar, a los censores del Ministerio de Educación, de precisamente las editoriales que tienen que hacer los libros para los colegios, se les haya pasado tan grave situación. Eso es tremendo, creo que amerita, digamos, una investigación muy a fondo y que haya responsabilidades, digamos, ¿no? Y que se pueda cumplir con aquellas responsabilidades. Pero en segundo lugar, más allá de lo administrativo, digamos, que vendría siendo aquello, el tema político, histórico, cultural es de fondo, es que no se le puede inculcar a los niños, a las niñas, ni siquiera a los adultos y a las adultas, que las dictaduras militares, cívico-militares, como la que vivió en nuestro país durante 17 años, y que fue tan tremenda en términos de violación a los derechos humanos, y no solo en términos de violación a los derechos humanos, sino que además dejó en la pobreza a millares y millares de chilenos y chilenas, restringió todo tipo de libertades, etcétera, etcétera, anuló las universidades, criminalizó la educación, privatizó la educación, privatizó los distintos servicios de agua, luz, etcétera, etcétera, las pensiones temáticas que tenemos tan potentes hoy día, por ejemplo, le busquen el lado positivo, el lado amable, o sea, sáltese todo eso e igual encuéntrele algo, de verdad, claro. No es ni para ejercicio ficción. Esto también tiene que ver un poco, ¿cierto?, con la calidad de la educación. Vamos a estar hoy día conversando de esto, vamos a tener aquí en el panel a Paulina Cartagena, ya la vamos a presentar, y bien, pues, musicalmente vamos a estar acompañados por una chilena, cantautora y productora musical, Javiera Mena. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Y ya estamos en el panel, estamos aquí con Paulina Cartagena. Ella es profesora de Historia y Geografía, además de socióloga, es dirigente gremial del Metropolitano del Colegio de Profesores. Es profesora de la Escuela Humberto Moreno Ramírez, donde hace clases de Historia y Participación Ciudadana. Lleva en ejercicio docente 20 años en comunas como Huin y Paine. Paulina, además, es hija de profesores. Paulina, bienvenida a Mujeres Comunistas. Mucho gusto, encantada de estar en este programa y, por supuesto, a través de la señal de la Radio Nuevo Mundo. Gracias, Simone, por la invitación. Estoy contentísima de poder participar y junto a Claudia Pascual, que me parece maravillosa la oportunidad. Paulina, bueno, primero partir preguntándote, en la educación, por las cifras que se muestran, siguen siendo más mujeres las docentes, ¿cierto? Son más profesoras, mujeres que hombres. ¿Cuál es la situación que viven las mujeres del magisterio? ¿Qué demandas tienen pendientes las mujeres del magisterio? Qué buena pregunta. Efectivamente, asociadas al Colegio de Profesores y Profesoras, hoy día somos más del 70% de socias. Es decir, somos mujeres profesoras. Y decir que en el ámbito de la educación diferencial, por ejemplo, somos más del 90% de mujeres. Es decir, estamos presentes en toda la gama de la educación inicial y, por supuesto, secundaria. Decir esto porque efectivamente nosotros tenemos una línea de trabajo que está en el ámbito de género. Decimos que a las mujeres nos están sucediendo cosas como a muchas, pero, por ejemplo, anoche nos llamó
una profesora de la comuna de Limache, donde ella daba cuenta que hoy día está amenazada de pérdida de su fuero materno, porque hoy día la justicia no comprende este derecho fundamental de cualquier mujer de criar a su hijo o hija, es que pueda hacerlo en tranquilidad. Y hoy día prefiere la escuela, el sostenedor, la municipalidad de Limache, pagar esta situación para que aquella profesora no siga trabajando. Cuestiones como esta nos pasan efectivamente solo a las mujeres. Decir por fin y quitar el fuero. Exactamente, este es un ejemplo concreto. Tenemos otra situación que estamos allí tratando de reponerla, porque tenemos un dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo que indica que una mujer en etapa de amamantamiento, por ejemplo, hoy día tiene que ocupar su hora no lectiva, que es horario designado por otra ley, en el marco de la carrera docente, para que pueda realizar este derecho que también creemos que es fundamental en cualquier mujer que es madre, que es amamantar a su hijo. Por lo tanto, cuestiones así nos están sucediendo permanentemente y que no son temas menores. Hostigamiento porque eres mujer, hostigamiento porque decides ser madre y cuestiones que nos pasan al interior. Y decir también que hay brecha salarial. Hoy día, después de un paro larguísimo, tuvimos en la demanda concreta y por supuesto que nosotros manifestábamos todo nuestro pesar y desagravio a este Ministerio de Educación porque no reconoce en educadoras de párvulo casi todas mujeres y en educadoras diferenciales, que también hay profesores. Ahí es donde más se nota se nota, porque nosotros decimos que hay una discriminación porque no se le está reconociendo su especialidad. Por lo tanto, hay mucho tema que debatir al interior del Colegio de Profesores y Profesoras. Y esos debates, me imagino, ya se están dando, se han levantado algunas propuestas. Son temas controversiales, que tironean allí, porque no son temas que digamos que se han debatido toda la vida, son temas que aparecen hoy día con mucha más energía. Creemos que hoy día es tiempo de mujeres, por lo tanto hoy día nos atrevemos a decir un montón de cosas que estaban aisladas, que no aparecían y que eran casuísticas. Hoy día aparecen en mucho más mujeres, las mujeres nos estamos levantando, estamos decidiendo llevar la voz de esto, porque claramente hoy día son tantas las demandas, podríamos llenar completa la sala de esta radio con todas las demandas que están aún pendientes, pero claramente hoy día cuando hablamos de las mujeres en particular, estas cuestiones son las que de pronto nos salen. Oye, Paulina, bueno, quiero llevarte ahora a nuestro tema central sobre la educación pública. ¿Te parece un poco que a este gobierno no le guste quizás tanto la educación pública y que tal vez apueste un poco más por la educación privada? Deja la impresión de que hay una campaña en contra de la educación pública. Por ejemplo, el año 2018, un total de 218 establecimientos, de los cuales el 50% son públicos, fueron clasificados como insuficientes por el resultado de la prueba estandarizada CIMSE. Y si eso se repite, digamos, este año con esos colegios, podrían perder su reconocimiento ministerial. Y esto, en el fondo, da para pensar, el CIMSE está cerrando escuelas, están utilizando esto como una excusa. Es un temazo, creo, lo que estás planteando. Claramente tiene que ver con la amenaza cierta del cierre de más de 400 escuelas y liceos en todo el país. Por estos niveles estandarizados hoy día, que vienen hace rato, pero que vienen en fuerza hoy día a través de la Agencia de Calidad de la Educación, que estigmatiza, que pone niveles, categorías, y que hoy día llama de insuficiente, ojo, con aquellas escuelas y liceos que tienen más necesidades, porque no son cualquier escuela, son escuelas municipales, que hoy día decimos que son públicas, por supuesto, y allí están los problemas y el enfoque y la respuesta que hace este gobierno después del petitorio y de este movimiento grande que tuvimos, profesoras y profesores, es que va a inyectar energía en virtud de hacer acompañamiento, pero la sanción se mantiene. Es decir, creemos que acá hay una clara intención. Lo público es el encuentro de todos y todas. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos en la educación en particular son guetos. Estamos llenos de guetos, de divisiones en el interior donde el que puede pagar 10.000 paga 10.000 y el que puede pagar 1 millón mensual lo va a pagar. Entonces, por lo tanto, tenemos categorizaciones que nos van dividiendo y nos van haciendo desconfiar del otro. Por lo tanto, nosotros creemos que esto apunta claramente a no darle el valor fundamental a la educación pública. Está bajando la matrícula, ha bajado permanentemente, hemos tenido allí una resistencia, los maestros que defendemos este espacio, y la verdad es que hay un gobierno completo que se empeña en lo contrario. Por lo tanto, creo que tiene que ser una definición importante en quienes estamos participando de estos espacios. Claudia, no sé qué te parece a ti un poco esta como una especie de estrategia, ¿cierto? Utilizar el CIMSE, la Agencia de Calidad, para empezar paulatinamente a ir cerrando escuelas públicas.
A ver, yo creo que esta estrategia no es nueva, y por lo demás, no parte en marzo del 2018 cuando llega este segundo gobierno Sebastián Piñera. Lamentablemente es una estrategia que se viene utilizando y que quien instaló, por así decirlo, el semáforo del CIMSE fue Joaquín Lavín, hoy día que se candidatea como precandidato presidencial, pero cuando fue ministro de Educación lo tiró con bombo y platilla, diciéndole a todos los apoderados y apoderadas, a todos los padres y madres, usted en este colegio puede estar, en este colegio no puede estar, evalúe bien, porque aquí se sacan buenas notas, acá no se sacan buenas notas, o dan buenas pruebas, CIMSE, etcétera. Y hay todo un movimiento que no solo lo ha denunciado el Colegio de Profesores, como decía Paulina, sino que también hay académicos, académicas, investigadores, investigadoras del mundo educacional, que están planteando que efectivamente, no es que no a todas las pruebas, pero todas las pruebas estandarizadas que tienen a nuestros niños, a nuestras niñas, con niveles de estrés desde CIMSE tenemos desde segundo básico, Exacto. ¿cierto, Paulina? Así o sea, es. segundo básico, estamos hablando de niños, niñas de 7 años, de 8 años cuando más, y por lo tanto ya estresados, niños y niñas dando, a propósito por eso que también estamos en contra de la selección en los colegios, dando exámenes en primero básico, postulando en primero básico con exámenes de estrés para poder entrar a escuela, es tremendo. Entonces, en ese sentido, efectivamente, esta es una estrategia muy compleja, que no solo da cuenta de poder discriminar a los distintos colegios, en vez de decir, mira, este colegio no le está yendo bien, este colegio tiene problemas, ¿cómo hacemos una batería de programas y de intervenciones que permitan levantar la calidad educacional en él? Se dice, mira, este colegio no le está yendo bien, saquemos los estudiantes, se queda sin plata, la plata hoy día que financian los colegios a través de la subvención por asistencia, no hay estudiantes, no hay plata, no hay asistencia, no hay colegio, se cierra el colegio. Entonces la cuenta es muy corta y lamentablemente es así. Y por mucho que, y yo en esto hago un llamado, que bien a título personal, así que no te voy a involucrar, Paulina, pero yo creo que hay que hacer un llamado a que utilicemos las escuelas y los colegios y los liceos de educación pública. No podemos defenderla teniendo a los hijos o a nuestros parientes en liceos privados. Lo digo de verdad con harta tranquilidad y con harta franqueza, porque me parece que si no vamos a poder exigir desde dentro también el sistema que se mejore. Oye, y bueno, yéndonos, ¿cierto?, al caso de los docentes también, hay un estudio del Observatorio Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación y también de Elige Educar, que dice que en los próximos años vamos a tener un déficit docente, porque en el fondo, y para cumplir esta demanda se van a tener que utilizar a profesores que no tienen estudios o no están capacitados en docencia, que tendrán que trabajar con un permiso, y que todo esto parte un poco como por esto de la carrera docente, un desincentivo hacia el estudio de pedagogía. La verdad es que no tuve tiempo, voy a ser súper honesta, de revisar esta investigación, porque nosotros tenemos cuenta de lo contrario. Cuando se inicia la discusión de carrera profesional docente, la llamamos así, digamos, es que decíamos que tenían que ingresar muchísimos más profesores y profesoras a las aulas. Dicho esto, porque hoy día se incentivaba precisamente la presencia de los docentes en el aula con una mejora salarial, con mejores condiciones de enseñanza, con mejores condiciones laborales, por supuesto. Entonces, creíamos que los profesores sí se iban a sentar esta posibilidad de quedarse en las escuelas y liceos, porque hoy día la exigencia es mayor, o sea, tenemos que subir precisamente la categoría y el orgullo de sentirse profesor-profesora, porque Elige Educar, en la discusión que hizo precisamente de carrera docente, manifestaba que socialmente es una carrera poco valorada. Claro. Estoy hablando socialmente, porque hoy día es cualquiera profesor, mira que el puntaje fue mínimo, lo que fuera. Entonces, ¿qué teníamos que revertir? Precisamente esa conducta de ingreso. Ojalá, yo lo voy a decir, no estando convencida del todo, pero subir las categorías, la prueba, el ingreso a la prueba, ojo, y la estadía en la universidad estudiando la pedagogía significaba estar muy al día respecto a lo que son la malla curricular de esta, y dar cuenta allí de ejercicios, de pruebas, de inicio, de diagnóstico, no que la hicieran vinculante en el ejercicio docente, es decir, que se me iba mal, esto se me devuelve y tengo la posibilidad de mejorarlo, ¿cierto? Claro. Y poder avanzar en esta carrera que es escalar, que se inicie, que tiene un desarrollo y que tiene un final. Y que es competitivo igual entre pares, ¿o no? Fíjate que no. La crítica dice muy fuerte, Simone, que nos acusaron de harto neoliberal, de harta competencia entre nosotros, que esto iba a generar disputas internas en la escuela. Y yo quiero decir con humildad que al revés. Habemos personas que nos ponemos súper contentas cuando por fin se valora el desarrollo profesional docente. Se valora desde el punto de vista del salario, por un lado, es decir, se mejora desde el inicio de la carrera el aumento salarial concreto,
y por otro lado las condiciones de enseñanza. No es menor conseguir horas no lectivas, horas de espacio para la reflexión, para la planificación, para la atención de los estudiantes y apoderados, por ejemplo, cuestiones que son cotidianas, que son de todos los días. Por lo tanto, toda esa discusión tiene que ver fuertemente con el trabajo de colaboración. Y termino con la idea precisa de colaboración cuando discutimos portafolio, que es esta forma que el sistema tiene de evaluarnos, que llevamos más de 15 años en este proceso, que ha sido largo, criticado, imperfecto, es que nosotros como colegio de profesores y profesoras dijimos en su minuto, y se lo dijimos a todo el mundo, y lo publicamos en su minuto, tiene que ingresar un espacio de trabajo colaborativo, porque no se puede dimensionar a un profesor o profesora en un ámbito breve, es decir, con una filmación de 40 minutos, con una planificación de una cantidad de pruebas, y más bien se tenía que incluir un trabajo de colaboración. ¿Qué hago yo todos los días con el resto, con mis pares? ¿Ya cómo me desarrollo? Por lo tanto, creo que eso ingresó. Hoy día está en proceso ahí de acomodo en este portafolio, porque la gente ha entendido que uno no es una isla, no es una parcela que trabaja aisladamente, digamos. ¿Y a qué estándar se espera que llegue un profesor en ese camino? Yo quiero decir que a los profesores nos va bien, más allá de esta cosa que se ha instalado mañosamente, decir que no nos queremos evaluar, que la flojera, que está toda esta cosa ahí mal instalada, es que es al revés, a los profesores nos va súper bien. Nos va bien. Lo que decimos es que ha sido tan reiterado y han habido tantas formas de evaluarnos que a veces sospechamos que hay desconfianza por esta constante. Estamos proponiendo, estamos trabajando porque haya nuevamente una revisión al respecto. Lo que busca el sistema, por supuesto, que ojalá nos vaya bien y que tengamos profesores destacados. Lo que decimos nosotros es que ya existen muchísimos profesoras y profesores destacados, ¿sí? Y eso tiene que tener una relación concreta con lo cotidiano, con el trabajo que hacemos todos los días. Uh-huh. Oye, hablando un poquito de los cambios curriculares que se han vivido estos últimos años, la verdad es que no es la primera vez que tenemos un cambio curricular. Hoy día tenemos una instalación de una falsa posibilidad de elección respecto a que los estudiantes de tercero y cuarto medio se abra un abanico de posibilidades de elección. Estamos hablando de edades de 16, 17 años en promedio, donde los chicos claramente podrán optar, digamos, van a tener la libertad de optar a un bagaje de oportunidades, donde no se diseña muy bien esta idea de que tengan más historia, más arte y más educación física. Es decir, nosotros hemos vivido esta situación antes, lo vivimos con inglés-francés, donde claramente la gente optó por inglés y desechó el francés. Y el Estado tuvo que intervenir en su momento porque los profesores de francés se quedaron sin trabajo en las escuelas públicas. Por un lado tenemos la amenaza de que docentes vayan quedando con menos horas de trabajo, una amenaza que es concreta, real, y por otro lado que se cercene el currículum en los estudiantes. Y eso nos parece gravísimo. Es decir, el contenido hoy día de la enseñanza media en esos niveles tiene que ver fuertemente, por ejemplo, con la historia del siglo XXI. Con Pero además, Paulina, perdona, el cambio también propuesto era precisamente para poder emparejar el objetivo, digamos, independiente de cuál es la fórmula ahora, poder emparejar un poco más la cancha de oportunidades de los técnicos profesionales con los científicos humanistas en términos de liceos de enseñanza media. Porque si tú en la prueba de selección universitaria haces muchas preguntas y las pruebas están dedicadas en general a los contenidos que ven los que están en el científico humanista y no en el técnico profesional, claramente los cabros están dando la prueba, para decirlo bien en concreto, en desventaja, digamos. Y precisamente al quitar historia, le estáis dando más desventaja todavía al técnico profesional, pues si ya no lo tiene como ramo privilegiado en sus 4 años de enseñanza media y se lo das a elegir, va a preferir el curso Mecánica 1, Secretariado 2, de Textil 4, no sé, inventando, digamos, tonteras. Así de concreto es el mensaje. Esto va a ocurrir, va a operar y ya está en desarrollo, no es algo que estemos inventando y que aparezca por allá lejos. Hoy día está en proceso y los estudiantes están marcando sus opciones porque se operativiza a partir del año 2020. Así es. Es decir, que estamos exporta. Y ojo, solo pasa en el sistema público, porque el privado continúa con más historia, más arte y más deporte. Y además entiendo que las escuelas y los liceos públicos tienen que tener, para poder, comillas, optar, porque te dicen, no, usted puede tener todo el currículum y los puede dar opción a todas, pero tienes que tener las salas para estar con electivos al mismo tiempo y en la misma hora,
para distintos cursos, digamos, ¿no? Y si eso una escuela pública no lo tiene o un liceo público no lo tiene, por la infraestructura, por la parte física, lisa y llanamente dejó de tener más alternativas de electivos. Las quiero invitar a un pequeño corte musical. Vamos a volver a conversar un tema igual profundo, que es la educación no sexista, ¿ya? Y vamos a, en este momento, a escuchar a Javiera Mena. La música es parte de los cambios que da dentro de la sociedad. Lo dijo antes de interpretar la versión de Mujer contra Mujer, un tema que fue bien transgresor en los años 80. Vamos a escuchar su versión. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos de vuelta a una conversación muy entretenida e interesante respecto a educación. Estamos con Claudia Pascual, con Paulina Cartagena, profundizando en estos temas. Quedamos de que íbamos a hablar ahora respecto a la demanda feminista que se hizo, ¿cierto?, por una educación no sexista. Queremos ver cuánto se ha avanzado en esa materia. El Ministerio de Educación dijo que implementó un plan de trabajo que va a llegar a 11.000 colegios, que es parte de una de las promesas del gobierno de Sebastián Piñera, y se creó, dice el mismo Ministerio de Educación, un plan de trabajo en educación con equidad de género. Claudia, tú que estuviste en el Ministerio de la Mujer, cuéntanos un poco de este plan de trabajo. Mira, yo revisando, lo primero es que efectivamente la respuesta no llega en el mismo momento en que el movimiento feminista, estamos hablando de mayo del 2018, interpela, digamos, ¿no?, a la sociedad. Me hubiera gustado que interpelara mucho más al gobierno, pero interpeló más masivamente a la sociedad,
Pero la respuesta del gobierno en la Agenda Mujer no es precisamente este plan es a posterior. Quiero decirlo para también decir las cosas en su contexto, digamos, los 12 puntos que incorporan la agenda de género la agenda de mujer, porque hacen la clara distinción, ellos no hablan de género, hablan de agenda de mujer, no lo incorporó. Pero sin embargo, si uno revisa lo que está en el Ministerio de Educación, en definitiva son 3 ejes. Uno, la calidad sin sesgo, y por lo tanto lo que instala son un consejo técnico asesor de género y educación, muy importante, pero es algo que va a seguir estudiando para adelante, nada concreto en el hoy. Fortalecimiento de la formación docente. Esto, yo quiero decirlo en particular, está como parte de los resultados de la agenda de género del gobierno de la presidenta Bachelet. No es nada nuevo. 4 cursos online en CPIP, un curso presencial de CPIP, una estrategia de trabajo con las universidades que imparten pedagogías para la formación docente sin sesgos de género. Todo eso venía del gobierno anterior, por lo tanto no hay ninguna respuesta nueva. Está luego el tema de más oportunidades, mujeres en las STEM, que le llaman, ¿no? Que son las matemáticas, las tecnologías, ¿no? La ciencia. Y para eso las universidades y el Mineduc ya venía trabajando en estos ámbitos, pero bienvenido sea que se promueva. Sin sesgo también, más oportunidades, apoyo a escolares, madres y padres, o en época de embarazo, digamos, que esto ha sido siempre preocupación, digamos, de ello. Y la no violencia, un convenio entre el Ministerio de la Mujer y la Superintendencia de Educación. En ese ámbito, yo quiero decir que se hizo muchas más cosas en el gobierno anterior, y esto no es un ámbito de comparación y por temas odiosos, pero de verdad, las orientaciones para construir los protocolos en contra del acoso sexual y el abuso sexual en las unidades de universidad, o sea, de educación superior, estaba hecho en el gobierno anterior. Las normativas, como por ejemplo la circular 0768 de inclusión a los niños, niñas y adolescentes trans en las escuelas, estaba hecha. Que el ministro Varela, el primer ministro de Educación de Piñera, intentó bajarlo y tuvo que reponerlo la ministra Cubillo recién llegada. Entre otras cosas, las bases curriculares de la educación prebásica, de la educación parvularia, de la nueva subsecretaría de Educación Parvularia, sin sesgos y sin discriminación de género, también estaban hechas en el gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, la respuesta, bienvenido sea que se estén apropiando de ciertos contenidos que ya estaban, pero no es nada novedoso. Y en ese sentido, creo que para la exigencia que hizo el movimiento feminista de mayo del 2018, la exigencia que tienen en general hoy día las y los estudiantes, tanto de enseñanza básica, media y muy especialmente de las instituciones de educación superior, son respuestas mucho más concretas. No tanto investigar para conocer, porque ya conocemos cuáles son los sesgos de género, ya sabemos cuáles son las discriminaciones que tenemos, ya sabemos, etcétera, varias cosas, sino que respondemos ahora. Y no solo para atacar violencia, que es lo más urgente en términos de lo condenable, que no podemos seguir permitiendo, pero también para promover, ojo, no solo más mujeres en los STEM, ¿por qué no más hombres en las parvularios? Exacto. Por decir algo, ¿no? Solo una pregunta. Sí, bueno, el grupo de docentes feministas ha sido bien crítico también de esta presentación porque, claro, no se incluye nada nuevo, no se incluye tampoco cosas con la población LGTBIQ. Claro. Paulina, ¿cómo se vive en el aula el tema de la educación no sexista? ¿Cómo se vive además la incorporación de alumnos trans? Cuéntanos un poquito como en detalle, tú que eres profesora actualmente además. Así es. Yo creo que primero, a propósito de la descripción que hace Claudia, es un tema que sospecho que está al debe. Hoy día no más profundizado en este gobierno en particular. Me hago cargo porque a la escuela debiera bajar una línea directa de ir conformando, de ir preparando precisamente, o abrir la discusión. Creo que es un tema que todavía se habla en privado, que todavía es controversial, que no toda la gente está dispuesta a hacer la discusión, por un lado, por sesgo, por ignorancia, por lo que sea, y no se orienta al respecto. Creo que cada una puede actuar en forma aislada respecto a lo que crea que es lo correcto. Por lo tanto, creo que hay una línea definida que se instala en el gobierno de la presidenta Bachelet, por cierto, pero no se condice en este periodo, o sea, no hay desarrollo y menos profundidad. Me ha tocado estar muy cerca en los congresos de educación no sexista, precisamente allí colocando mucha oreja para entender cuál es la discusión que hacen allí profesoras, profesores o distintas personas, digamos, que llegan a estos eventos, estudiantes muchos de ellos,
porque claramente estamos reproduciendo, estamos haciendo en el discurso, la intervención que hacemos nosotros diario en la sala de clase, lo que hacemos es reproducir algunos estereotipos. Mantenemos conducta de decir, por ejemplo, no corras de esta manera porque parece más a una niña que a un niño. Estamos diciendo que las niñas ingresan primero y después los hombres. O sea, hay cuestiones que vienen del año, ya demasiado tiempo y que ya pasaron, pero qué es lo concreto que se simboliza. Entonces, yo creo que, menos el tema de los trans, yo creo que eso está muy reducido allí donde opera, donde ocurre. El resto todavía... ¿Y queda un poco a criterio de los profesores finalmente o de...? Fíjate que hay la política nacional de convivencia escolar en las escuelas y liceos nos plantea el tema, pero todavía queda muy encapsulado. Ya en un equipo que es una dupla psicosocial donde hay psicólogo, donde hay trabajadora social orientado a través de un profesor o profesora, pero esto no se traduce en cuestiones que nos hagan debatir primero, porque podemos tener opiniones distintas, por cierto. Se espera que llegue el estudiante o la estudiante trans para poder problematizar, digamos. Eso te iba a preguntar, los estudiantes finalmente hacen denuncia ante estas faltas. Yo creo que ellos son los que primero denuncian inmediatamente. O sea, hoy día aquellos que hemos logrado ver, porque quizás hay muchos que todavía ni siquiera se atreven. Hay toda una discusión respecto a los espacios públicos de un establecimiento, ¿ya? Donde va a tener que cambiar el comportamiento. Y yo creo que los estudiantes, y esto no es nada nuevo, por supuesto, es que ellos van rápido, porque el cambio es drástico y la conducta nuestra, que es quizás que tiene muchos más años, es más lenta. Entonces hay un choque. Paulina, y netamente en el aula, como docente, estas propuestas que hay, como por ejemplo, de si le doy la palabra a 2 niños, también a 2 niñas. Si soy profesor de matemática, exijo que hable una mujer. ¿Se aplican, ayudan, hacen la diferencia? O sea, ¿va por ahí el camino? No, pero sí, eso es muy concreto. Y nosotros operamos cuando se opera con niños, cuando se trabaja todos los días con niñas y niños, ellos operan de cuestiones de aspectos muy centrados, muy concretos, muy aterrizados. Y eso que tú dices, por supuesto, es que es una construcción mucho mayor y abstracta la discusión, pero que me hago cargo. Yo me atrevo a decir que todavía no es muy masivo, digamos, que no está operando, que no está cursando. Creo que se reduce. Pero además, Simone, si me permiten, decir que es un esfuerzo bien consciente, porque es bien fácil dar la recomendación de decir, mire, denle la palabra tanto a los hombres como a las mujeres, turne a quién se la da primero, 2 y 2, etc. Los ejemplos que tú das. Que son propuestas que están... Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Lo que te quiero decir es que a quien le toca operar con esas recomendaciones para hacer educación docente, claro, no sexista en la concreta, tiene que hacer un esfuerzo súper consciente, porque cuando tú haces clase, el que está con la mano parada todo el rato, sea hombre o mujer, pero pongámosle que es hombre, y es porque el que siempre interviene, y hay unos que son más buenos para hablar que otros, y etcétera, uno intuitivamente tiende a írsele la vista para allá primero. Entonces, a lo que voy es que tú tienes que hacer un esfuerzo de desconstruirte en eso. Exacto. Y decir, tengo que tener la sala completa, mirar para todos lados, no siempre para el que me contesta. Ponte en la cabeza y en el cuerpo, digamos, de un docente, de una docente que es su curso todos los días, los conoce súper bien, entonces opera más de memoria todavía, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que en ese sentido el llamado a la reflexión es muy profundo y lo que con esto quiero decir no es para cuestionar las recomendaciones, todo lo contrario, es para decir, hay que tomárselas súper en serio, porque hay que hacer ese proceso internalizarlas muy bien. No, y además que también estamos dentro de un fenómeno social que, bueno, estoy en el colegio, me dan la palabra, me incentivan en matemáticas, pero llego a mi casa y no sé qué veo en realidad. Exacto. Veo a mi mamá haciendo el aseo, cocinando y a mi papá viendo tele. Eso está súper comprobado también en los estudios. La Paulina lo sabe mejor que nosotras, digamos. En las casas en donde no se lee, los chicos leen mucho menos que en casas donde sí se leen, por decir algo, ¿no? Entonces, efectivamente, el ejemplo funciona. Perdona, Simone, yo quería agregar solo un tema más que se me olvidó de las respuestas a propósito de la educación no sexista. Uno de los temas que también se plantea en este plan del Mineduc es la estrategia de afectividad, género y sexualidad. Quiero hacer casi una denuncia de plagio. La estrategia de sexualidad, afectividad y género, ESAG, se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y este gobierno lo que hace es dar vuelta el orden de los factores de la estrategia. ¿Se fijaron o no? Estrategia de sexualidad, afectividad y género, y el gobierno de Piñera lo que hace es afectividad, género y sexualidad. Dio vuelta el orden. No, de verdad que es bastante... Es bien irrisorio, es un poco lo mismo bien irrisorio, y me imagino, sí,
y en eso sí que deben tener bastante paño que cortar. Este gobierno debe tener contenido menos proclives a lo que nosotros queríamos promover, que era precisamente el respeto a la diversidad y las disidencias sexuales, a las libertades de las opciones de los niños, las niñas y los adolescentes, a respetar su autonomía progresiva en esto y tener efectivamente estas estrategias de conversación de sexualidad, afectividad y género en el marco del respeto a aquello. Y yo me imagino que en eso sí deben haber cambios en los contenidos. ¿Por qué digo esto? Para que no digan que soy prejuiciosa, es por una simple y sencilla razón. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género dejó establecido el programa de trabajo con mujeres y adolescentes, hombres y mujeres, Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. Hoy día ese programa se llama Maternidad y Sexualidad. Solo por eso. No, y no se dice nada de la sexualidad, por ejemplo, femenina no reproductiva. Además, por ejemplo. por eso. Vámonos ahora de lleno a la nueva educación pública, NEP. Ya se está implementando, se supone, hay poca información acerca de este proceso, de cómo se está haciendo en la práctica, ¿cierto? Por ejemplo, Paulina, ¿qué son estos servicios locales de educación? Se crearon, ¿cierto?, para resolver problemas que no están siendo resueltos por el sistema de sostenedores municipales. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, esto decir primero que fue una ley que nosotros defendimos con mucha energía, con mucha convicción, porque decíamos hace mucho tiempo, y lo dijeron quienes estuvieron antes que uno, nuestros dirigentes, el movimiento social por la educación pública, de que las municipalidades de todo el país no daban el ancho respecto a administrar y hacerse cargo de la educación en Chile. Porque hoy día hay ejemplos concretos de que esto tenemos distintas miradas, distintas formas, distintos financiamientos de las escuelas y liceos públicos. Por lo tanto, tenemos una serie de problemas instalados que van desde el punto de vista de la administración y de otros temas también. ¿Ya? Entonces nosotros decíamos que con este esfuerzo que era importante empujar, defender y que se produjera, era la nueva educación pública y que las escuelas y liceos fueran traspasados a estos servicios locales de educación, que es una forma descentralizada, que no es este Estado grande, potente que hubo en su minuto, hoy día mucho más pequeño, por supuesto, cercenado después de la dictadura militar, entonces con una administración donde aparecieran estos servicios en el territorio. Donde el municipio igual participa, ¿no? El municipio a través del alcalde, que es la principal autoridad, y autoridad, por cierto, nos guste o no, elegida por la ciudadanía, elegida, digamos, mayoritariamente, por lo tanto tendrá algo que decir, y participa precisamente en los consejos consultivos que hay periódicamente respecto a definir cuestiones que dicen relación con proyectos, con infraestructura, pero que no toma la decisión en sí, porque cuando nos hacían la crítica, yo creo que infundada, y a lo mejor con falta de información, era que precisamente ellos iban, lo voy a decir en buen chileno, iban a seguir siendo los mandantes. ¿Quién era el patrón? Era el alcalde o la alcaldesa. Nosotros decíamos esa figura desaparece, porque claramente hoy día nos vamos a dirigir a un director o directora de este servicio. Y es lo que está operando, ¿eh? Hay servicios, tenemos que decir que no está funcionando bien, hay una clara intencionalidad, nosotros la hemos dicho por todas partes, la hemos denunciado. Acá ha habido malversación por un lado de fondo en Huasco, cuarta región, sí, donde claramente Huasco, Puerto Cordillera, Barrancas y Costa Araucanía. Costa Araucanía, precisamente en los servicios la región locales. Exactamente. Los que están funcionando ahora, ¿cierto? Porque sí, ahora a continuación vienen otros tantos. Y en Huasco ya hubo problemas. En Huasco, claro que sí, pues apareció en la prensa, digamos, este desvío de mucho dinero, que es la subvención a través de los FAGEP, que son estos fondos especiales que venían a defender o a hacer un soporte de la educación, porque decir que siempre la plata es poca, y sobre todo cuando el municipio de pronto desvía fondo o ocupa el fondo en otras necesidades, que no son necesidades que no existan, que son reales, pero donde la educación no es lo más importante, claramente se desvía en fondo. Y hoy día en Huasco, hace rato, digamos, una denuncia respecto a esto. Entonces nosotros decimos que está en riesgo esta situación, que los profesores, profesoras, asistentes, quienes están en estos servicios, hoy día están con algunas dificultades administrativas, es decir, la subvención, el compromiso que hizo este gobierno en particular fue del envío de una cantidad, nunca logro memorizar estas cantidades grandes, estratosféricas de millones de pesos, pero que no se está cumpliendo. Y cuando hubo acusación constitucional a la ministra Marcela Cubillo, uno de los grandes temas, por ejemplo, fue la situación que está pasando hoy día en la región metropolitana con el servicio local Barranca, donde hay una cantidad de dinero que no ha cursado,
¿ya? Y se le debe muchísimo dinero a los profesores y a los trabajadores en general. O sea, desmantelar, un poco lo que está planteando la Paulina, es que desmantelar el sistema municipal de educación, que fue instaurado a sangre y fuego, digamos, bajo la propia dictadura militar, que saca, digamos, del Mineduc, de la operatoria y del financiamiento, y que inventa esta famosa subvención por asistencia, que es lo que tiene estrangulada a la educación pública, para decirla con todas sus letras, y pretender que ¿cuánto? 30, 40 años de municipalización se pasen de un día para otro a un nuevo sistema y que funcione desde el primer día correcto, no podía ser. Sin embargo, lo que aquí se está denunciando es que esta idea buena de los servicios locales de educación, pueden siempre haber ideas mejores, pero no es una mala idea, estuvieran de partida con financiamiento como correspondía, y este gobierno no lo ha seguido haciendo, con la capacitación que correspondía y no se ha seguido haciendo, con la contratación de profesionales, mujeres, hombres, docentes y no docentes, para tirar para arriba estos servicios locales, y eso es lo que no ha ocurrido. Y por supuesto la implementación del resto de los servicios locales que tienen que haber en el país, y también hay lentitud en aquello. Entonces, efectivamente, aquí hay una ley que se tiene que implementar, que no está siendo implementada a cabalidad ni con las herramientas ni con los objetivos que tanto presupuestariamente como en términos de definiciones que quedaron escritas en la ley se hace. Por eso es que era tan importante la interpelación a la ministra Cubillo, entre otros grandes temas, digamos. La ministra opinó en contra de las leyes que fueron aprobadas justamente por el fortalecimiento de la educación pública. Entonces, como suena todo una contradicción, ¿no? O sea, esta ley, esta implementación, yo creo que no obedece en absoluto a lo que ellos pretenden, precisamente, que es el traspaso. No, pero ella está implementando, ¿cierto?, algo que no le gusta. No le gusta, que no comparte, digamos. No opera ahí en su lógica. Entonces, en esta situación de no defender, nosotros tenemos la amenaza cierta de que esto vuelva a foja cero, sí, claro, y que se instale este comité de expertos que van a evaluar estos procesos y lo evalúen mal y por lo tanto se detenga. Si eso puede suceder, porque eso lo manifiesta la ley, ellos ya lo dijeron y lo andan amenazando, y los alcaldes y alcaldesas andan diciendo que ellos se quieren quedar con la escuela porque lo hacen fantástico. Entonces, nosotros estamos preocupados porque hoy día la lógica de cualquier trabajador, trabajadora, es que primero le paguen en forma oportuna, ¿cierto? Y que no le deban y que no haya lagunas previsionales y que no haya deudas de ningún tipo. Entonces, cuando esto no opera, o la gente queda con la sensación de que esto es más de lo mismo, porque hay una lógica ahí del cotidiano, pues entonces no de entender que son procesos largos. El problema no es el sistema público, el problema es la voluntad política de quien está dirigiendo hoy día el sistema, que no quiere que curse. Así porque es. Cuando tú quieres que curse, o sea, lo digo de verdad, con una mano en el corazón, a mí me tocó implementar un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y no lo sacamos tarde, no nos quedamos con plata, no desviamos fondos, o sea, con voluntad se puede hacer, se corre, transpiráis, todo lo que queráis, pero llegáis, o sea, de verdad que hay que decirlo, porque si no pareciera que es como que el solo hecho de que es público es malo, y no es así. Así es. Aquí las voluntades también operan. Nos vamos con sonidos retrofuturistas, nos vamos a un viaje pop introspectivo con Javier Amena, Dentro de ti.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos de vuelta en Mujeres Comunistas. Hemos estado profundamente conversando sobre educación con Claudia Pascual y Paulina Cartagena. Estamos comenzando a cerrar nuestro programa, pero hay una cosa muy importante que comentar que tiene que ver con el proyecto de ley de Salacuna Universal. Claudia, ¿de qué se trata ese proyecto? Bueno, este es un proyecto que también es parte de la agenda mujer que contestó el gobierno de Piñera a partir de las movilizaciones del año pasado del movimiento feminista, en relación a poder modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, que plantea que cuando hay más de 20 trabajadoras en un centro laboral, el empleador empleadora está obligado a darle el derecho a salacuna. Si no la tiene la salacuna dentro del propio establecimiento, hacer un convenio con una salacuna y, en caso tercero, darle un voucher o un monto en plata, digamos, para que ella contrate una salacuna. Este proyecto de Salacuna Universal lo que hace es como eliminar la situación de pedir como mínimo las 20 trabajadoras, lo cual es un avance indudablemente, pero establece que esta excepción del voucher, donde primero le exigen la salacuna o el convenio con la salacuna y al último caso el voucher, esta excepción se hace regla. Hoy día el voucher va a ir para todas. Por lo tanto, lo que se está haciendo con esto no es otra cosa que crear la subvención y la formación de particulares subvencionados en el preescolar, lo que habíamos eliminado con las escuelas básicas y los liceos, digamos. Por lo tanto, más negocio para los privados en vez de más cobertura universal y más cobertura pública, porque podría seguir promoviendo la construcción de jardines Junji, seguir promoviendo la construcción de Integra, seguir mejorando, por ejemplo, la situación que no está bien regulada de los jardines infantiles, o sea, las cunas de vía transferencia, los BTF que se llaman, ¿no? Que muchos están a cargo de los municipios, etcétera, etcétera, digamos. Paulina. En esa misma línea, manifestar que durante la huelga que desarrolló el Colegio de Profesoras y Profesores durante este año, pudimos asistir precisamente al movimiento del BTF Integra y a Junji con su dirigencia nacional. Allí manifestaban precisamente esta suerte de preocupación que tiene mucha relación con lo que manifiesta Claudia, o sea, cómo ingresa precisamente esta idea que estaba rota y que costó tanto terminar el lucro, la educación, hoy día ingresa a la educación inicial. Tema no menor, porque por un lado se avanza con esta idea de proyecto universal de salacuna, que ya lo dijera ella muy bien, porque lo maneja bien, es que también se nos pone la trampa, es decir, esta posibilidad de que me vaya con mi papelito llamado voucher y pueda elegir esta posibilidad donde yo quiera instalar a mi hijo o hija. Entonces, y que además eso tiene un monto tope y por lo tanto el jardín te puede cobrar más y tú te vas a meter la mano al bolsillo para hacer el suple, exacto, para decirlo en buen chileno. Así es de concreto. Creo que es un temazo que tenemos que ser capaces de frenar en su implementación, porque la verdad es que cuando hablamos de educación hablamos de un continuum y cuando decimos no más lucro decimos que también la educación inicial tiene que frenarse esta idea que nos parece perversa. Con tanto circo mediático, donde tenemos una ministra que no le gusta la educación pública, un proceso de desmunicipalización lento, cierres de colegios públicos que no cumplen con el CIMSE, ¿cómo hacemos para volver a la discusión de fondo? Yo creo que nos debe quedar en la reflexión permanente. Primero, no la vamos a hacer solos ni solas. Esto no se realiza en forma aislada. Esto tiene que ver con el conjunto de la sociedad. En su minuto, por ejemplo, tan concreto como discutir no más lucro en Chile, la educación chilena, tenía que ver fuertemente con la composición de un movimiento social que defendía la educación pública. Entonces, creo que los maestros nos toca bregar por la unidad más amplia posible. Y no lo digo en términos solo discursivos, sino más bien porque solos no vamos a llegar a ningún puerto. Hoy día claramente pasa porque tenemos que expresar un movimiento potente que no está, hay que ser muy claro, que se perdió, que se diluyó, que está haciendo otra cosa, pero que no está en esta defensa claramente hoy día, que tenemos que salir al paso. Porque tenemos un gobierno que está con toda su institucionalidad, con todas sus leyes, con toda su forma de operar, hoy día cargando y haciendo política de regresión, pues, está volviendo para atrás esto. Cuando avanzamos en inclusión, cuando avanzamos, cuando decimos no más aula segura, etcétera, etcétera, esto va al revés. Entonces, nos está operando esta idea de frenar y de tener esto con más energía, con más movilización y con más unidad.
Claudia, ¿cómo lo hacemos? Sí, yo creo que sumado a lo que está diciendo Paulina, hay que también instalar el tema de exigir y de desinhibirnos a defender la capacidad y el deber del Estado de promover una educación pública fuerte y con cobertura nacional en todos los niveles. Yo quiero decirlo porque efectivamente cuando tenemos tanto tiempo instalado y compitiendo deslealmente un sistema educacional público con un sistema educacional privado y con un sistema educacional particular subvencionado específicamente en la realidad de la enseñanza básica y enseñanza media, pareciera que cuando uno quiere recuperar el rol y el papel del Estado como que te miran con cara y el resto nos vaya a dejar tirado, pero resulta que esto es lo que hay que hacer. Yo no voy a impedir que existan colegios privados, por favor, pero tengo todo el deber y el derecho como Estado a promover y fortalecer la educación pública, la que es financiada con los recursos de todos y todas las chilenas, pero por sobre todo esa educación pública que quiero reivindicar de manera democrática, sin selección, en donde todas y todos puedan entrar. Perfecto. Vamos terminando entonces. Claudia, muchas gracias por estar en vivo en nuestro programa. Paulina Cartagena también, muchísimas gracias por el tiempo aquí en la conversación. Y nos vemos en el próximo martes a las 3. Próximo martes a las 3. Un saludo a todos y a todas. Sí. Retransmisión a las 1. Conducción Simone Pavín, controles Francisco Navarro y producción Matías Godoy. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo.